Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, y a todos ustedes que se comunican con nosotros a través de los medios de comunicación social. Les saludo como todos los miércoles, esperando que estén bien y llenos de bendiciones. Y les invito a que si están con nosotros por medio de la radio, se puedan comunicar con nosotros si así lo desean al teléfono en vivo aquí en la cabina. Es el 888-880-8563. O también nos pueden mandar un texto con sus comentarios, preguntas o sugerencias al 830-388-3009. O por medio de la página de la red bgr1380.com. De ahí nos pueden escuchar en vivo por el internet o por el teléfono inteligente. También en la página de Facebook del Ministerio Virgen de Guadalupe Radio es facebook.com/BG Radio 1380. Muy bien, pues de antemano les doy las gracias por estar con nosotros en este día, compartiendo algunas reflexiones o algunas ideas sobre la Sagrada Liturgia. Y en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios que nos da el Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, y compartir con ustedes algunos comentarios sobre estos pasajes de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II, que esta Constitución se llama oficialmente Sacrosanctum Concilium, pero también su otra manera de referirnos a ella es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Y entonces quiero empezar con los primeros números, las afirmaciones que nos da la Sagrada Liturgia o la Constitución sobre la Sagrada Liturgia sobre la liturgia. Y entonces empiezo leyendo el número 2 de la Sacrosanctum Concilium, de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Número 2 nos dice: en efecto, la liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención. En primer lugar, vamos a dar un par de comentarios sobre esta manera en que empieza el número 2 sobre la liturgia. Nos dice que por medio de la liturgia se ejerce la obra de la redención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando celebramos nosotros cualquier liturgia, pero principalmente la Eucaristía, pero cualquier liturgia puede ser un sacramento, puede ser la liturgia de las horas u otra liturgia, cuando lo celebramos se ejerce la obra de nuestra redención. O sea, no solamente es una manera de celebrar la presencia de Dios en nosotros, sino también su obra redentora. Que cuando celebramos la liturgia, ahí se está actualizando nuestra salvación, los misterios de nuestra salvación, que son la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en cualquier liturgia que celebramos, se realiza o se ejerce la obra de nuestra redención. Es decir, el pago, redención es pagar el precio por alguien, así se le llamaba a la manera de pagar la redención de algún esclavo. Se tenía que pagar el precio que el dueño del esclavo tuviera para darle su libertad. Y eso se le llamaba redención. Pues a nosotros también, como éramos esclavos del demonio, éramos esclavos del pecado y de la muerte, Jesucristo pagó nuestra redención para que seamos libres y no seamos más esclavos ni del pecado, ni de la muerte, ni del mal, sino hijos e hijas de Dios. Y entonces
en la liturgia se realiza se ejerce esa redención, lo que Jesús pagó por nosotros para librarnos, para que ya no fuéramos más esclavos del pecado. Y entonces es interesante que la Constitución en su número 2 empiece con eso de decirnos qué es lo que pasa cuando celebramos la liturgia. Pasa que se ejerce la obra de nuestra salvación, la obra de nuestra redención. Y dice, y luego continúa diciendo, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, es decir, en la misa. En la misa, cuando celebramos la misa y la Eucaristía, la presencia de Jesucristo a través de su palabra y a través de su cuerpo y de su sangre, entonces especialmente ahí, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Y dice, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo. No solamente estamos celebrando el misterio de Cristo, sino que salimos después de misa cuando somos enviados, vayamos en paz. La misa ha terminado, somos enviados a manifestar a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. ¿Cuál es la naturaleza auténtica de la iglesia? Somos el cuerpo de Cristo, redimidos por medio de su cuerpo y de su sangre, de su sacrificio en la cruz. Hemos sido redimidos y hemos sido constituidos pueblo santo, pueblo de Dios. Hemos sido constituidos en el cuerpo místico de Cristo. Y entonces nosotros, al celebrar, por ejemplo, cualquier Eucaristía, pero especialmente la Eucaristía o la misa, entonces eso contribuye a que en sumo grado que los fieles expresen en su vida, expresarla en la propia vida nuestra y manifestarla a los demás, que Cristo nos ha salvado y cuál es la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí tenemos esta primera afirmación sobre de qué se trata la liturgia, al celebrar el misterio de la presencia de Dios en medio de nosotros a través de los misterios de la salvación de Cristo, que eso nos hace iglesia, eso nos hace los redimidos por Cristo, eso nos constituye en pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces ya, una vez que nos dice qué es lo que se ejerce, qué es lo que pasa en la liturgia, continúa esta constitución a decirnos: es característico de la iglesia ser a la vez humana y divina. O sea, es decir, que al celebrar los sagrados misterios de Cristo, eso nos constituye en una iglesia divina, pero eso no quiere decir que dejemos de ser humanos, que dejemos de ser la iglesia humana, pero los misterios de Cristo nos constituyen como una iglesia divina, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Y algo también importante es que esa iglesia es visible y tiene los elementos visibles los elementos visibles entregada a la acción. O sea, la iglesia está entregada a la acción, su acción misionera de difundir ante las gentes la buena nueva, dice, y está entregada a la acción y dada
a la contemplación. La contemplación es cuando entramos en contacto con Dios a través de la liturgia o a través de la oración personal. Entonces la iglesia tiene esas dos formas de actuar, a través de la acción y a través de la contemplación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que dentro de la liturgia expresamos lo que somos. Somos una iglesia visible con formas, con una naturaleza humana y una parte divina. Somos la parte de nuestra iglesia, ser humana, ser todavía una iglesia que necesita constantemente el perdón divino y que a la vez es divina porque Cristo la ha consagrado. La iglesia es visible, tiene los elementos visibles para que tenga una entrega. La entrega es a través de la acción y a través de la contemplación. Y está presente en el mundo. Y es peregrina. La iglesia es presente en el mundo, es peregrina. Y todo esto de suerte que en la iglesia lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino. O sea, nuestra humanidad siempre va a estar subordinada a la realidad divina que Jesucristo nos ha dado cuando compartimos con Él el misterio de la salvación, que hemos entrado a su muerte para morir al pecado, a nuestro yo antiguo y renacer a una nueva vida por medio del bautismo, ¿sí? Y entonces vamos a ver si tal vez este sea un momento para saber si tenemos personas que se han comunicado con nosotros. Lupe Ramos le manda bendiciones. Carmen Huerta, buenas tardes, Padre Lucatero. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. Bueno, buenas tardes, Padre Lucatero. Saluditos, gracias. Qué bueno verlo. Con bien, le envío un abrazo en Cristo Jesús. Dios lo bendiga y lo guarde en todo momento. Y Lupe Ramos dice, amén. Muchas gracias, muy amables. Saludos también, como ya lo dije al principio, a todos ustedes que se comunican con nosotros y aquellos que nos escuchan a través de estos diferentes medios de comunicación social. Ahora, continuando con estos comentarios sobre la realidad de la iglesia que encuentra su máxima expresión al celebrar la liturgia, entonces continúa diciéndonos que siempre, ya se los había dicho, la iglesia en su parte humana está ordenada a ser subordinada a la realidad divina. Tiene una parte visible la iglesia, somos cuerpo, somos carne y hueso, es una parte visible y esa parte visible va a estar también subordinada a la realidad invisible. Lo que no se ve, el misterio, lo que nos constituye que seamos el cuerpo místico de Cristo. Esa es la realidad invisible. Y lo visible, lo que vemos de la iglesia, nosotros con todas nuestras limitaciones humanas, siempre va a estar subordinada a lo invisible, es decir, a la realidad espiritual. Y luego también la acción va a estar subordinada a la contemplación, es decir, a la parte de la oración, a la parte que dedicamos para entrar en comunión con Dios. La acción, que es importante también, nuestra acción misionera y nuestro testimonio de que Cristo vive en nosotros, pero siempre esa acción va a estar subordinada a la contemplación. El presente de la ciudad futura, o sea, la nueva Jerusalén, que nosotros esperamos que un día lleguemos a entrar a la nueva Jerusalén, dice, el presente va a estar subordinado al futuro. ¿Al futuro? ¿Qué es lo futuro? Esperamos que Jesús
nos vuelva de nuevo trayéndonos la plenitud de la redención. Entonces, ese presente de la iglesia, el que vivimos el hoy, aquí y ahora, siempre subordinado al horizonte de lo que esperamos. Esperamos la plenitud de la redención cuando Jesús vuelva. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Entonces, el presente siempre subordinado a la iglesia del futuro, que es la Nueva Jerusalén, la ciudad donde ahí reinan todos los santos, los que ya se han ido a Dios antes que nosotros. Entonces, por eso, el edificar día a día a los que están dentro para ser templo santo del Señor y morada del Espíritu Santo, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. Es decir, hasta que lleguemos nosotros al final de los tiempos a presentarnos santos e irreprochables, santos e inmaculados ante el trono de Dios y del Cordero. Eso es esa visión del futuro, del final de los tiempos. Y esa va a ser siempre nuestra motivación de seguir nosotros peregrinos en este mundo mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esas realidades de lo humano subordinado a lo divino, el presente subordinado al futuro de la parusía, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso todo se expresa de una manera muy particular cada vez que nosotros celebramos la liturgia, cualquier liturgia, pero especialmente la Eucaristía. Y entonces la liturgia nos va a dar fuerza también admirablemente, la fuerza para predicar a Cristo al mundo. Es decir, en la liturgia recibimos el alimento y recibimos la fuerza bien admirablemente para predicar a Cristo. Y así presenta la iglesia a los que están fuera. Cristo va a presentar a la iglesia, que es aquella que marcha siempre teniendo a Jesucristo como su camino, verdad y vida. Y entonces se va a presentar así como un signo de la presencia de Cristo en el mundo entre todas las naciones, para que debajo de Él, o sea, ¿de quién estamos hablando de Él? De Cristo, se consagren en la unidad los hijos e hijas de Dios que están dispersos por el mundo, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Pues bien, nosotros aquí tenemos este primer número, que en realidad es el número 2 en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que nos da, que empieza de una manera hablarnos sobre la liturgia, de qué se trata la naturaleza de la liturgia y qué es lo que pasa cuando nosotros celebramos la liturgia, cuando celebramos la presencia de Dios a través de los misterios de nuestra redención. ¿Qué es lo que pasa? Que nos constituye en aquello que Jesucristo vino a constituirnos, en algo divino. Y entramos en una forma a la presencia de Dios a través de la contemplación.
Y entonces, a través de todos, de esa manera, nosotros vamos experimentando la salvación que nos apunta siempre hacia el futuro, hacia la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, hacia el final de los tiempos. Que ese presente que estamos viviendo en la liturgia nos apunta siempre hacia ese futuro. Muy bien. ¿Tenemos algunos otros? Sí, padre. Dice Lupe Ramos, muchas gracias, Dios lo bendiga. Siempre, padre, hermoso tema. Cristo Mendoza dice, la segunda venida de Jesús. Muy bien. Sí, la segunda venida de Jesús es lo que nosotros llamamos la parusía, el final de los tiempos, el tiempo de la plenitud de las promesas de Cristo, y también donde encontraremos la plenitud de ese reino que Cristo vino ya a inaugurar en medio de nosotros. Es esa realidad que nosotros llamamos el ya y el todavía no. El ya fuimos redimidos. El ya somos hijos e hijas de Dios. El ya estamos en marcha hacia la plenitud. El todavía no es todavía esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, donde ahí ese todavía no, entonces cuando llegue el todavía no se realizará la plenitud, ya no estaremos sujetos a las realidades del mundo. Aquí, aunque ya hemos sido salvados, todavía estamos sujetos a las realidades del mundo. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y el todavía no es donde ya no estaremos sujetos a las realidades del mundo. Y esa esperanza y esa realidad solamente se expresan y se realizan a través de la liturgia, cuando celebramos la presencia de Dios en medio de nosotros como comunidad cristiana, como el cuerpo místico de Cristo. Entonces, podemos nosotros ya pasar al siguiente número de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Y tenemos el número 3, que empieza de esta manera. Por lo cual, ya una vez que nos ha dado las razones de lo que pasa en la liturgia, entonces ahora nos va a decir, por lo cual el Sacrosanto Concilio estima que ha de tenerse en cuenta los principios siguientes y que deben establecer algunas normas prácticas en orden al fomento y a la reforma de la liturgia. Entonces ya nos va a dar cuáles son los perímetros que nos llevarán a fomentar la liturgia y a reformar, y las reformas que se iniciaron con este documento, con esta Constitución, las reformas que se han ido implementando en la liturgia. Y entonces, ¿cuáles son? Dice, entre estos principios y estas normas hay algunas que pueden y deben aplicarse al mismo rito romano que a los demás ritos. O sea, esas normas que nos está dando y esos perímetros que nos está dando el Concilio Vaticano II sirven para el rito romano, que es nuestro rito, el rito de los cristianos del occidente, pero también dice que sirve para los demás ritos. En una ocasión yo hablé en este programa sobre los demás ritos de la Iglesia, sobre todo los ritos orientales, que aunque son católicos, no celebran de la misma forma que celebramos nosotros las liturgias. Ellos tienen sus ritos propios. En esencia, lo que es esencial, sí celebran ellos la misa, con la palabra de Dios, con la Eucaristía, pero los ritos son diferentes. Celebran los sacramentos, todos los 7 sacramentos, pero
la manera de hacerlo, tienen diferentes ritos, diferentes formas de hacerlo. Y así también la liturgia de las horas. Pero aún también en el Occidente tenemos otros ritos menores que el rito romano, pero son existentes. El rito que hay en España que se llama el mozárabe o rito hispánico. Y el rito del norte de Italia, sobre todo en la ciudad de Milán, que se llama el rito ambrosiano. Entonces nos está diciendo aquí que los principios de la liturgia y que nos da el Concilio Vaticano II son normas prácticas para fomentar y reformar la liturgia y que sirven no solamente para el rito romano, sino también para los otros ritos. Y nos dice que hemos de entender que las normas prácticas que siguen se refieren solo al rito romano, las normas prácticas que nos va a dar este documento, aunque sirvan para otros ritos, pero en este caso se refieren particularmente a el rito romano. Es nuestro rito en el que nosotros celebramos nuestras liturgias. Y por su misma naturaleza, aunque sean dirigidas directamente al rito romano, pero por su naturaleza también afectan a los otros ritos. Y ahora, ya para concluir este número nos dice, por último, el concilio, ateniéndose fielmente a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia atribuye igual derechos y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos, o sea, los otros ritos que son reconocidos por la Iglesia, y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios, deseando además que donde sea necesario se revisen íntegramente con prudencia de acuerdo con la sana tradición y reciban un nuevo vigor, teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades de hoy. Entonces, en esta manera está diciendo que aunque estas normas y estos principios que el Concilio Vaticano II nos da para la reforma de la Iglesia están directamente dirigidos a el rito romano. Sin embargo, pueden afectar a los otros ritos auténticos y reconocidos por la Iglesia, y que, aunque no esté dirigido directamente a ellos, anima a que ellos también puedan, en cierto momento, ver sus ritos, ver su tradición, conservar lo que es esencialmente bueno, y también que ellos pueden hacer reformas a sus liturgias de acuerdo, tomando en cuenta las circunstancias y las necesidades del mundo de hoy. Muy bien. Entonces aquí tenemos esta manera en que empieza a decirnos de qué se trata, lo que nos va a decir enseguida el Vaticano II en cuanto a la reforma litúrgica, en cuanto a los cambios que se han venido dando desde los años 60 hasta el presente. Entonces, esta es una manera de introducirnos al tema de la liturgia, de acuerdo al Vaticano II, de acuerdo a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Muy bien. Tal vez este sea un momento propicio para un corte. ¿Sí? Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the
al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Comprar tu casa no es un sueño, es toda una realidad. Hay miles de casas esperando convertirse en tu hogar y darte esa estabilidad y felicidad que tanto anhelas. Soy Azucena Lester, quien te guiará por este proceso hasta el momento que recibas las llaves de tu casa. Mi teléfono es 830-515-6809. ¿Quieres formar parte del Club de Amigos de Virgen de Guadalupe Radio y recibir cada mes un CD del mejor programa del mes? Comunícate al 830-388-3009 para más información. Quiero servirte con mi vida. Virgen de Guadalupe Radio, los saluda la hermana Ana Cecilia, hija del Espíritu Santo, y pues esta es una invitación a todos los jóvenes que sienten el llamado a la vida sacerdotal o religiosa, o sienten esa inquietud de conocer más sobre su vocación, decirles que respondan con generosidad a Jesús. No tengan miedo. Jesús no te pide poco ni mucho. Jesús te pide todo, pero antes te da la gracia. Yo respondí a Jesús hace 23 años y entré a la congregación de hijas del Espíritu Santo, y pues cuando le respondes a Jesús eres feliz. Ánimo, jóvenes, respóndanle a Jesús en la vocación que Él soñó para ustedes. Que Dios los bendiga. Al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Bueno, pues continuamos nosotros con nuestra programación, y les había dicho que habíamos hecho los comentarios sobre esos principios que nos da, o esa introducción que nos da el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la liturgia, de qué es lo que pasa cuando nosotros celebramos la liturgia. Y ahora en el capítulo primero, que va a ser del número 5 en adelante, nos va a dar los principios generales para reformar y fomentar la Sagrada Liturgia. Y entonces en estos principios generales, pues lo primero va a partir desde ¿cómo les diré? Parte dándonos lo que es una definición prácticamente de la liturgia, o la naturaleza de la Sagrada Liturgia, y la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia.
Entonces, el número 5 empieza con esta afirmación. Dios, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es lo que es una cita bíblica de la primera carta a Timoteo, es el capítulo 2, versículo 4. Dice, el Dios, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones y de diferentes maneras a nuestros padres y por medio de los profetas, o sea, como Dios se reveló antes a nuestros padres y por medio de los profetas, dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador, fíjense, Jesucristo mediador entre Dios y los seres humanos. En efecto, su humanidad unida a la persona del Verbo, o sea, su humanidad unida a su divinidad, fue instrumento de nuestra salvación. La humanidad de Cristo por compartir su humanidad con nosotros. Pero también su parte divina es el poder de poder sacarnos de la esclavitud del pecado, pero porque comparte su humanidad con nosotros, entonces ahí están las dos naturalezas de Cristo en la obra de la redención o en la obra de la salvación. Dice, por eso Cristo realizó plenamente nuestra reconciliación y nos dio la plenitud del culto divino. O sea, el culto divino es la liturgia. Y Jesucristo nos dio la plenitud del culto divino. Nosotros a través de Jesucristo podemos darle culto al Padre, no por nosotros mismos, por medio de Cristo, que es el mediador entre nosotros y Dios. Pero Él nos ha dado la plenitud del culto divino. Es por Cristo que nosotros podemos entrar en la presencia de Dios y servirle a través de la liturgia. Entonces, esta obra, o sea, la obra de la redención, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, aquí hay dos cosas, dos elementos en la liturgia, ¿sí? que nos empieza a mencionar. Una realidad de la liturgia es que en la liturgia se realiza la redención humana. Pero el otro aspecto de la liturgia es glorificar a Dios. O sea, aquí entran estos dos aspectos que tal vez lo veamos más tarde en la Constitución, es que Dios desciende hacia nosotros para santificarnos, y el santificarnos es darnos la salvación. Entonces ahí se realiza la redención humana por la acción divina que desciende a nosotros, y nosotros elevamos hacia Dios nuestra acción de gracias precisamente para darle gracias y para glorificarlo. Son las dos cuestiones, la parte divina que es redimirnos y la parte humana que es glorificar a Dios y darle gracias. Ahí tenemos esa parte descendiente en la liturgia. Dios desciende para santificarnos y darnos la salvación, y nosotros ascendemos o elevamos nuestra alabanza a Dios para darle gloria y para glorificarlo. Ya nos está dando aquí esta Constitución, ese principio de la liturgia, este movimiento descendiente de Dios
para santificarnos y el movimiento ascendente para nosotros glorificarlo. Entonces, por eso se los voy a repetir otra vez. Dice, esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en su pueblo en la antigua alianza, lo preparó, pero Cristo, el Señor, la realizó principalmente por el misterio pascual. O sea, Cristo realiza este plan de la salvación por la realiza por el misterio pascual. ¿Y cuál es el misterio pascual? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera realiza la obra de la redención humana, que se vuelve realidad cada vez que nosotros celebramos los misterios de nuestra salvación en la liturgia. Ahí se realiza la redención humana y la perfecta glorificación de Dios por medio de nuestra alabanza. ¿Pero por qué es perfecta? Porque la alabanza nosotros la hacemos por medio de Cristo. Si fuera por medio nuestro no sería perfecta alabanza o perfecta glorificación. Es perfecta porque Cristo, a través de nosotros, a través de Cristo, más bien nosotros a través de Cristo, le ofrecemos a Dios la gloria y la acción de gracias, la glorificación a Dios. Y entonces, este misterio, con la muerte, Cristo destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Ese es el misterio que celebramos cuando celebramos cualquier liturgia, les repito. ¿Cuál es el misterio? Que Jesucristo destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Liturgia. Eso es la liturgia. Que celebremos esa realidad que Cristo realizó con su pasión, muerte y resurrección. Y entonces aquí nos va a hablar de cómo se expresa de una manera, si podemos decirlo, simbólica, la única parte en la muerte de Jesucristo que nos narra el evangelista San Juan, que en el momento en que quisieron quebrarle las rodillas a Jesús, vieron que ya estaba muerto y que entonces en lugar de quebrarle las rodillas, le atravesaron el costado con una lanza. Y dice San Juan que al momento de ser atravesado Jesús por la lanza, brotó sangre y agua. Y entonces, por eso nos va a decir, pues del corazón de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la iglesia entera. Al fluir esa agua del costado de Cristo y la sangre de Cristo, esa es la fuente de el sacramento. De ahí nosotros es que saciamos, acudimos a esa fuente inagotable de gracia, el costado de Cristo, para saciarnos de los méritos de su salvación. Y eso se realiza solamente en la liturgia. Solamente en la liturgia celebramos ese misterio de que el costado de Cristo se convierte en la fuente inagotable de su gracia, donde nosotros saciamos nuestra sed para llenarnos de su salvación. ¿Sí? Y entonces por eso el concilio va a hacer referencia a esa parte a la que nos refiere el evangelista San Juan en la cruz, que cuando Jesucristo fue atravesado por la lanza del soldado,
de ahí brota sangre y agua, brota la vida sacramental de la iglesia. ¿Sí? Y que precisamente por eso la iglesia es constituida como aquella que puede celebrar por Cristo, con Él y en Él, los misterios de la redención, o sea, la liturgia. No sé si este punto del cual nos habla la Constitución sea claro en cuanto que esa es la naturaleza de la liturgia. La naturaleza de la liturgia es que nosotros entremos en comunión con Dios para glorificarlo y en cambio Dios nos santifica. Y que es por medio de Cristo, que es la fuente de toda gracia para que nosotros podamos entrar en comunión con Dios, es a través de su costado herido, de que ahí brota la vida sacramental, la vida litúrgica de la iglesia. No sé si este punto esté bien, pero si no, pues ustedes ya saben, con mucha confianza pueden preguntarme, escribirnos o de cualquier manera hacernos preguntas si tienen alguna duda. Y entonces, ya que se nos ha puesto esta manera como una especie de decir, miren, esta es la naturaleza de la liturgia. Y de ahí va a partir el Concilio Vaticano II para seguir dándonos sus normas y las formas en que se ha de celebrar la liturgia. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Bueno, pues creo que en unos cuantos minutitos voy a leer esta siguiente parte, que es el número 6. Y que entonces, una vez que nos ha dado ese punto de referencia de que Jesucristo es el que es el mediador entre nosotros y Dios, y que por Cristo, con Él y en Él, se realiza la liturgia que mana de su costado herido, y entonces nos va a decir, por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solamente los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte que nos condujo que nos libró del poder de Satanás y del poder de la muerte. Y que de esa manera Jesucristo nos condujo al reino del Padre. Dice, no solamente hizo eso Cristo, ¿qué más hizo a través de su ministerio? También realizó la obra de la salvación que proclamaban mundialmente el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. La vida litúrgica, nosotros que celebramos como iglesia, la presencia de Dios en medio de nosotros, una presencia salvadora, y le damos gloria. Esa vida de la iglesia en la liturgia gira en torno a los sacramentos, los 7 sacramentos de la iglesia, y en torno al sacrificio de Cristo. Ahí es donde encuentra su dinamismo la iglesia, en su dinamismo litúrgico, su dinamismo de la liturgia, alrededor de los sacramentos y del sacrificio de Cristo, la obra redentora. Y entonces, así, por el bautismo, somos injertados en el misterio pascual de Jesucristo, que con Él mueren con Él y son sepultados el antiguo yo, en la vida de pecado, ahí muere y es sepultado. Y con Él, con Jesucristo, resucitan
Y al recibir el Espíritu Santo de adopción de hijos e hijas de Dios, porque clamamos Abba Padre, esta referencia es de Romanos 8:15, y así los redimidos se convierten en verdaderos adoradores que buscan al Padre, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. A través de la liturgia nos convertimos en verdaderos adoradores que buscan al Padre. Asimismo, cuantas veces comemos la cena del Señor, proclamamos su muerte hasta que Él vuelva de nuevo. Entonces, fíjense, esta es la naturaleza de la liturgia, que nosotros, sepultados en la muerte de Cristo, resucitamos con Él a una nueva vida y por lo tanto podemos aclamar a Dios como Abba Padre. Y que entonces de esa manera nos convertimos en verdaderos adoradores del Padre. Y al comer la cena del Señor, proclamamos su muerte hasta que Él vuelva. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y entonces, he ahí la naturaleza de la liturgia, de lo que nosotros celebramos día con día a través de la Eucaristía y las demás liturgias alrededor de los sacramentos y de la liturgia de las horas. Muy bien, pues entonces, yo no sé si ya para concluir, te veo que ahí mandan algunos... Berta Hidalgo le manda saludos. Ella nos escucha desde Baldwin Park, California. Mira. Norma Cepeda también le manda saludos. Gracias. Bendiciones. Y también le manda un corazón. Con mucho cariño. Muchas gracias. Pues bien, creo que se nos ha acabado ya nuestro tiempo y gracias por su atención y por sus manera de comunicarse con nosotros, sus saludos y sus buenos deseos. Yo también, mis mejores deseos para todos ustedes el resto de esta semana y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo miércoles a esta misma estación y a esta misma hora. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta hora y les invitamos a que nos escuchen el siguiente miércoles a la misma hora. Bendiciones.